A pesar de que tú y yo nos lo pasamos muy bien aquí, Hombre, comentando la jugadita con el café y explicando las cosas que pasan de la puerta de aquí a la calle, pues es interesante que la gente que nos escucha, que nos ve, entienda que esto es una herramienta para que pueda darle voz y taquígrafos a muchas de las cuestiones que de una u otra manera pues parece que pasan sin pena ni gloria, como que no sean problemas graves. A lo mejor no es en tu pueblo, a lo mejor no es en el mío, pero un poco cuando pasan estas cosas es en los pueblos de todos. El pueblo de todos, pasa en todos los pueblos. Bueno, pues hoy para hablar un poquito de qué pasa en la Devesa de Boñar tenemos con nosotros a Rufino González Fernández. Aquí con nosotros porque últimamente ha sido noticia su pueblo. Bueno, últimamente no. La verdad es que llevamos ya meses, si no algún que otro año con este tema, porque hemos ido contando un poco los primeros capítulos de la historia, pero hoy afortunadamente lo tenemos aquí para que nos cuente un poquito esas historias. Rufino, ¿qué tal? Hola, buenos días. Aquí estamos agradeciendo dar visibilidad a una situación que es, bajo nuestro punto de vista y mi punto de vista particular, importante y que es necesario ponerla en el valor que tiene. Y como vosotros lo estáis dando, pues yo os lo agradezco enormemente. Bueno, es nuestra misión, ya lo decíamos, lo decimos en cada programa, lo recordamos para que la gente se anime y se ponga en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico hola de saludo, @radiomontanaleonesa.com y nos explique cuál es ese tema importante del que quiere hablar y invitados directamente aquí a esta mesa de café, que como la temperatura es muy buena, estamos aquí entre amigos y estamos muy bien. Rufino, tras un año y medio de lo que usted ha definido como una emboscada administrativa y 3 recogidas de firma, finalmente ha logrado que la mayoría absoluta de la Devesa de Boñar firme ante un secretario para recuperar su soberanía. ¿Quién es usted y qué fibra le han tocado para que no haya dado un paso atrás frente a este pulso desigual contra el Ayuntamiento de Vega Quemada? Pues mira, lo primero es conocer al historiador. Bueno, pues yo tengo que decir que ayer justamente se cumplieron 3 años desde que mi mujer y yo tomamos la decisión de volver al pueblo con ese tic tan novedoso que tiene últimamente. Y hemos venido y desde hace 3 años somos vecinos de pleno derecho de la pedanía de la Devesa de Boñar, en el Ayuntamiento de Vega Quemada, pueblo en el que yo nací hace muchos años, más de los que quiero, y en el cual he vivido y he vuelto todos los años y he participado en todas las historias relacionadas con, bueno, pues con el ámbito agropecuario de mis abuelos, de mis tíos, con las vacaciones posteriores de después, y ahora hemos decidido volver e integrarnos en ello. Entonces, hace 3 años, cuando nos censamos en el ayuntamiento, por estas fechas, teníamos a la vista unas elecciones municipales y unas elecciones autonómicas correspondientes a entonces, y la verdad es que nos quisimos integrar en todas aquellas actividades que hay en la Devesa de Boñar, que es un pueblo con una vitalidad importante, con no solamente una junta vecinal permanente y que no ha permanecido durante todos estos años, sino con una asociación cultural que tiene un montón de actividades a lo largo del año, no solamente en el verano, sino en el invierno, en relación con el carnaval, en relación con el aspecto micológico, con mucha participación de gente, y en todos esos tipos de historias nos hemos integrado dentro de lo que es el Ayuntamiento de Boñar, que nos queda cerca, y es, bueno, pues la cabecera de comarca donde nos surtimos de lo que necesitamos. Y a partir de ese momento nos vamos enterando de cosas. Y hay un elemento que es muy importante bajo mi punto de vista, y es que tradicionalmente en todos estos pueblos de la montaña, las juntas vecinales lo que celebraban eran, desde tiempo inmemorial, desde prácticamente la Edad Media, fuimos prácticamente los pioneros en hacer ese tipo de asambleas, de informar a los vecinos de las situaciones que se producían por parte de aquellas personas que voluntariamente se presentaban para ser representantes nuestros, y que una vez que eran elegidos ya dejaban de ser los representantes de quienes les habían votado para ser los responsables de toda la situación del pueblo. Bueno, pues
a lo largo de estos 3 años yo me he ido enterando de que me estaban conculcando particularmente derechos que yo tengo, que es el conocer la información correspondiente a todos los aspectos sociales, económicos y de desarrollo del pueblo, a conocer por anticipado y poder dar mi opinión sobre ese tipo de actividades. Y la Junta Vecinal de la Devesa de Boñar se empeñó en un momento determinado en considerar que ellos funcionaban como si fuera un concejo cerrado, que es un concepto que no aparece en ningún sitio legalmente, sino que lo que aparece es justamente el concejo abierto en el que participan los vecinos de una manera absolutamente libre y dando las explicaciones o pidiendo las explicaciones correspondientes desde siempre. Como eso no se estaba produciendo, yo he planteado... Esto que me explicas es realmente cómo funciona o cómo funcionaba antiguamente o cómo piensas que debería funcionar lo que es la organización propia de la Devesa de Boñar en este caso. ¿Cómo ha funcionado ¿Cómo siempre? funcionaba antiguamente? ¿Cómo ha funcionado siempre de manera tradicional, de manera sistemática? Yo recuerdo de pequeño cuando salíamos de misa en el portal de la iglesia, prácticamente todos los domingos después de misa, se juntaban los vecinos y hablaban de las situaciones que se iban produciendo allí, pues el reparto de los terrenos comunales, los horarios de riego correspondiente, las historias de las hacenderas, el desarrollo del campo, en fin, toda una serie de cosas que se iban produciendo. Y es más, en aquellos momentos también se decidía, por ponerte un ejemplo, y yo lo he vivido particularmente de manera directa con mi familia, tanto con mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, como presidentes de la Junta Vecinal, que en un momento determinado se encargaban hasta de buscar sitios para que las maestras y los maestros del pueblo pudieran tener un sitio donde estar. En la casa de mi abuelo, como presidente, ha vivido durante bastantes veces, y no solamente una persona, sino varias personas que se iban sucediendo, las maestras que venían allí, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas, de alguna manera, en los últimos años se ha cerrado, de tal manera que quienes deciden son simplemente aquellas 2 o 3 personas que forman parte de la Junta Vecinal y que han sido elegidas democráticamente, pero que ni informan ni dan cuenta de prácticamente nada al conjunto de los vecinos. Si lo entiendo bien, entonces se mantienen las figuras jerárquicas, sí, pero lo que era la organización democrática y genuina del pueblo ha quedado delegada a otro órgano de poder. Sí, sí, o se lo ha asimilado ese órgano de poder, sí. Por eso decía, quitándome los derechos particulares que yo tengo de que me informen de cuándo se reúnen, de qué es lo que van a tratar allí, de que mi opinión, si es que la tengo, forme parte de las actas correspondientes y de toda esa serie de cosas, de las dinámicas ordinarias que se producen. Porque es ahí, en ese sitio, en donde está el germen de la democracia. Y como consecuencia de ello, yo lo que les participé primero oralmente a ellos, a las personas que forman parte de la Junta Vecinal, posteriormente a través de una queja, de 3 quejas que se presentaron al procurador del común y que han tenido respuesta dándole recomendaciones de no órdenes de que, porque el procurador solo da recomendaciones. Ese es el problema del procurador del común, que solamente es un órgano que recomienda cosas. Bueno, pues en esas recomendaciones se les recomienda que tienen la obligación de abrir las reuniones de la Junta Vecinal a todos los vecinos que quieran asistir y puedan, que tienen que poner la información correspondiente de manera visible para que pueda ser leída, conocida y participada por ellos. Y bueno, si en el último momento ellos no están de acuerdo con las
orientaciones que se le pueden dar desde fuera, toman la decisión porque son los responsables, pero por lo menos tenerlo a la vista de todo el mundo. Me parece que había desaparecido lo de las juntas vecinales, lo de hacer las reuniones. Ahora no son obligatorias, sí, yo he entendido. No. A ver, la legislación que nosotros tenemos ahora parte de los años 80 y de los años 90. La legislación será para todos sitios, para todo el mundo igual. Sí. Y yo tengo entendido eso. Matices. Bueno. Porque los órganos que han perdido ese poder no tienen una manera fehaciente de recuperarlo. Pero yo tengo entendido que es eso, que ahora no están obligados a hacer los concejos abiertos, lo que se llamaba consejo abierto, entonces ni a dar cuentas ni nada ellos. No. ¿Es así o no es así? No. Por lo menos aquí sí. No. Bueno, a ver, hay dos tipos de dos caminos diferentes que han seguido algunas juntas vecinales de los pueblos de la montaña. En algunos casos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Boñar, algunas juntas vecinales de los años 90 o por ahí decidieron dejar la responsabilidad al Ayuntamiento de Boñar y desaparecer como entidad de gestión. En este momento hay algunos de ellos que las intentan recuperar. En el Ayuntamiento de Vega Quemada, de las 9 pedanías que hay, ninguna cedió esa responsabilidad al Ayuntamiento. Y todas las juntas vecinales de todos los pueblos están en funcionamiento y son legales. Y tienen la obligación legal de tener al menos, funcionen como funcionen, sean quienes sean las que lo dirijan, tienen la obligación de hacer al menos 2 reuniones obligatorias al vecindario para darles cuenta de los proyectos, los gastos, las historias relacionadas con las diferentes situaciones que se pueden producir en el pueblo, por ejemplo, pues con un coto de caza, por poner un ejemplo. Las cuestiones que gestionan directamente las juntas. Los elementos comunes a quién se los van a ceder, las hacenderas que en un momento determinado se podrían plantear, los convenios que se pueden, el gasto que se va a producir o los proyectos que ellos puedan tener, pero al menos 2 veces al año. Dos veces. Le digo, pues aquí yo estoy. Vamos, y no solamente eso, sino que no lo hacen porque dice que no están obligados. Y aquí en el Ayuntamiento de Matañana, que son 11 pueblos, ¿sí? Todos tienen su junta vecinal. No hay ninguna que esté cedida al Ayuntamiento. Fíjate si la cosa es así, que en la recomendación del procurador del común a las respuestas a mis quejas, les recomienda a la junta vecinal que hagan una junta vecinal extraordinaria para establecer de manera fija y firme, y que todo el mundo lo sepa, cuándo van a ser las reuniones correspondientes, las 2 reuniones correspondientes que esa junta vecinal tiene que convocar con todos los detalles correspondientes a lo largo del año. Y establece que una debe ser en enero, al principio de año, y otra debe ser en junio para dar cuenta de lo que se ha hecho. Rufino, ¿no cabría aquella frase tan manida que dice: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento? Porque aquí probablemente las juntas desconozcan realmente cuál ha de ser el funcionamiento o el derecho que tienen a funcionar, y por falta de práctica, por falta de gestión, por falta de control, no se ejecuta. A ver, cuando alguien se presenta para pertenecer a la junta vecinal, se presente por un partido, se presente independientemente, se presente lo que sea, se presenta voluntariamente. Y en ese momento que se presenta, lo único que funciona es la voluntad que esa persona tiene. Pero una vez que ha sido elegido, la voluntad desaparece, y lo que aparece es la responsabilidad correspondiente de atender no solamente a quienes les han votado para que estén en ese puesto, sino a todos los vecinos correspondientes y atenderlos en las mismas condiciones. Debería ser. Y lo que sí hay muy diferente ahora mismo en los pueblos es una cosa que en los años 80 y 90 no sucedía. En los años 80 y 90, sociológicamente, quien vivía en un pueblo tenía su casa y tenía su modo de vida, fundamentalmente agropecuario en los pueblos. Pero ahora ocurre una cosa muy curiosa, y es que la sociología de los pueblos ha cambiado. Y es que mucha gente que está en los pueblos es gente muy mayor que no tiene historia laboral que hacer, más allá de las cosas pequeñas de su huerto o de sus historias. Anclados en la dependencia. Sí. Y
Y quienes tienen una participación mucho más directa es aquella gente que se ha ido y ha vuelto al pueblo y funcionan no como vecinos para votar, sino como residentes, porque tienen una segunda residencia. Y que no tienen ningún derecho. Y eso, yo particularmente en los foros en los que me muevo, lo he pedido, que es necesario hacer un cambio radical sobre esa cuestión en relación con la ley de régimen local, para que se tengan en cuenta esos Rufino, cambios. fíjate dónde vas, porque hemos empezado hablando de la Junta Vecinal y realmente estamos enfocando el problema de que la propia ley de régimen local, una ley nacional, necesita de un cambio brutal. Sí. Y entonces aquí podríamos entrar un poco a ver realmente quién está por la labor de hacer esos cambios para que esas estructuras cambien. Pero bueno, antes de eso una cosa, porque es importante. Estamos ante un caso que es insólito en la democracia local. El pueblo cumple la ley con el 50,5% de las firmas certificadas, pero el Pleno de Vega Quemada responde con una abstención unánime del PP y del PSOE. Sí, ¿Qué pasa exactamente aquí? ¿Dónde está aquí la voluntad de amordazar la voluntad popular por parte de los partidos importantes? Al final todo esto, y solo un último matiz, todo esto es campaña electoral también, pero esta no la cuentan y esta está viviéndose en la calle. A ver, el proceso de recuperación de los concejos abiertos, para que las juntas vecinales y los vecinos tengan esa participación, tiene un proceso que va desde que la solicitud para la recuperación de la junta vecinal como concejo abierto funcione, tenga que tener el aval del 50% de los vecinos. Nosotros durante 3 veces hemos puesto a disposición de los vecinos la firma correspondiente con las limitaciones que nos ponía el ayuntamiento para la justificación de firmas y tal. La primera vez conseguimos... No es baladí ese tema. No. La primera vez conseguimos un 44%, me parece, de 55 vecinos. La segunda vez conseguimos casi un 47% de 58. Y la tercera vez conseguimos un 50,50% de 60. Y esto tiene un matiz, y es que en un año y poco, los vecinos de la Devesa de Boñar pasaron de ser 55 a ser 60, lo cual es un algo, ¿no? Ya en relación con este proceso de la España vaciada, en fin, todo ese tipo de historias que van por más atrás, ¿no? Bueno, pues una vez hemos conseguido la situación, el mínimo necesario para el ayuntamiento tiene la obligación, y efectivamente lo ha hecho, de convocar un pleno y tomar una decisión de si ese proceso continúa. Porque la continuación del proceso es llevado, si hubiera sido un acuerdo del pleno municipal de 2/3, 5 de 7, pasaría a la Diputación Provincial, que daría un informe, y con ese informe favorable pasaría a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, para que tomara la decisión y se recuperara la funcionalidad de un concejo. Bien, esa es la hoja de ruta normal que tendría que tener el procedimiento. Pero en el primer paso, en los 2 primeros pasos, el ayuntamiento nos comunicó que no habíamos llegado al pleno y que aquello decaía, volvimos a ponerlo en marcha, volvió a decaer y ahora vuelve a decaer porque los señores concejales del ayuntamiento de Vega Quemada, 5 del PP, 2 del PSOE, voy a poner un calificativo un poco gordo, han sido bastante cobardes en tomar una decisión sobre la situación que plantea una mayoría del pueblo, que no solamente es el 50,5%, son algunas personas más, pongamos otros 8 o 10 vecinos que no firman por diferentes motivos que tienen que ver con la situación personal, la relación interna, el miedo, la situación difícil de poder asistir. Alguno está en Colombia, coincide en Colombia en este momento, alguno está en Chile en este momento, en fin, y están ahí. Entonces esa dificultad
Y esas trabas que nos pone el ayuntamiento tiene que ver con una situación para mí muy triste que se produce en el ayuntamiento de Vega Quemada desde hace mucho tiempo, porque hace por lo menos 30 años que está regido por el PP, en el cual tú puedes asistir a un pleno... Matízame, ¿está por el PP o hay o por una persona sola? Ha sido siempre el PP y yo he escuchado, y por eso lo puedo contar, directamente como asistente a un pleno, allí como mirador y como observador y tal. He asistido a un comentario que no me parece bien, que nunca me ha parecido bien, en el que se manifiesta que, en definitiva, un ayuntamiento tan pequeño son la alcaldesa y el secretario. Exactamente, como todos. Los demás, ¿qué hacemos? Miramos para el sol, no nos podemos quedar. Esa situación trae como consecuencia el que determinado tipo de cosas funcionen sin que se atienda a los pueblos en la situación. Yo tengo un apunte sobre esto, porque en las composiciones de los ayuntamientos, vale, tenemos el equipo de gobierno, llamamos el equipo de gobierno, pero tú lo has concentrado mucho mejor porque te has referido directamente a la figura del alcalde, en este caso alcaldesa, y el secretario municipal, porque es el que asesora legalmente sobre los pasos que da. Y la gente que entra en la oposición no entiende, de verdad es que no lo entiende, porque no es un problema de Vega Quemada, ¿eh? Es un problema que se extiende por toda la provincia como un cáncer. Que su trabajo, a partir del día que tiene el acta a su nombre, empieza un trabajo de oposición. El trabajo de oposición es fiscalizar absolutamente todo lo que hace el equipo de gobierno. Sin embargo, esto no es así. Se cierran, o sea, se dedican a asistir a los plenos, muchos de ellos porque cobran un dinerito por sentarse allí durante una hora o 2 horas y poco más. O sea, declaran abiertamente que no tienen ningún conocimiento sobre cualquier gestión que se realice en el ayuntamiento. A mí me parece, disculparme, lamentable. A mí también. A mí también. O sea, si tú estás en esa función, lo que no puedes es hacer un seguidismo tal y vivir en la fantasía de que, como no podemos hacer nada, que hagan lo que quieran. Y entonces esa situación trae como consecuencia el que los movimientos siempre van en la misma dirección, siempre se montan por detrás de determinadas cosas. Yo no digo que haya historias raras y tal, bueno, pero lo que hay es oscurantismo. Hay absolutamente una negación de transparencia. O sea, es que tampoco hay que hacer un ejercicio muy amplio. Si nos tomamos la molestia de entrar en las sedes electrónicas, de elegir al azar 5, 10 ayuntamientos de la montaña, da auténtica pena ver la información o la no información que hay en esas páginas web. Que tendría que haber elementos básicos de la montaña y de no la montaña. Ni siquiera las ordenanzas municipales, que apunto otra cosa más. Después realizan actividades sin tener una ordenanza municipal que las respalde. Cosa que apunto ya aquí es un delito. Yo sí te puedo decir, poner algunos ejemplos del funcionamiento de estos 3 últimos años, que son los que más conozco y en los que más me he estado metiendo. Y te puedo decir, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Vega Quemada, y hablo exclusivamente del Ayuntamiento de Vega Quemada, tiene 3, 4 graves problemas. El primer problema es que es un ayuntamiento que está regido por una alcaldesa profesional. El Ministerio de Administraciones y de Tecnología y tal publicó hace poco, a primeros de año, los sueldos de todos los alcaldes de toda España. Yo me he preocupado de mirar los sueldos de prácticamente toda la montaña leonesa, Cistierna, Riaño. Publicamos esa lista en nuestro diario digital para que todo el mundo comprobara qué cobraban, porque un matiz solamente. Muchos, otra frase muy usada es que como no cobramos, vamos a decir la verdad, no cobran un sueldo como cobraría un trabajador normal, pero todos cobran. Las asistencias a los plenos, que son básicamente testimoniales, reciben un emolumento económico. O sea, que ciñámonos a la realidad. Todos cobran, más o menos, pero particularmente en el caso de Vega Quemada,
el sueldo que tiene escandaloso. Es brutal en comparación con el resto de la montaña. Y además, vamos a decirlo como es, ese sueldo se lo ha puesto ella misma. Ella misma. Claro, en el primer pleno de mayo del año 2023, uno de los puntos del orden del día fue la subida del sueldo de la alcaldesa. Y efectivamente lo subieron en aquel momento un 7% por unanimidad. Por unanimidad. Oye, ¿qué te parece si al final del ejercicio de esta alcaldesa hiciéramos como se hace en las empresas privadas, ¿no? Tienes un director general, un director de recursos humanos, un director financiero, y evidentemente estos roles tienen que cumplir con unos objetivos que les marca la empresa. Y si esos roles y esos objetivos no se cumplen, pues esos señores pasan a otra función o simplemente se van directamente a la calle. Quiero decir, existe una responsabilidad, porque hasta cierto punto, no sé qué os parece a vosotros, pero yo entiendo que las personas por su trabajo deben de cobrar. Ahora bien, sí, claro que deben cobrar. Si cobran por su trabajo, tienen que rendir cuentas por el trabajo y sobre todo por el rendimiento de ese supuesto trabajo que hacen. Bueno, entonces no tenemos ese capítulo. No, es más, la diferencia entre los alcaldes de la zona y ella y la alcaldesa de Quemada en ese terreno es absolutamente escandalosa. Pero hay más, y es que si uno se mira, ahora que estamos en elecciones, todos los ayuntamientos les piden los partidos políticos y tal, locales, para hacer sus reuniones, sus mítines y estas cosas. Y el único ayuntamiento de toda la provincia de León que no ofrece ningún sitio para poder celebrar esto es Vega Quemada. Ahora tenemos en la zona todo el problema de Feve para el paso de la estación de Matallana al crucero. Sí. Bueno, pues el único ayuntamiento de toda la línea que no participa para nada en esa historia es el de Vega Quemada, teniendo 3 apeaderos, la Mata de la Riba, la Losilla y la de Besa. Tenemos también la eclosión de una dinámica que empieza a tener que es el camino olvidado. Bueno, pues el único ayuntamiento que no participa para nada en ninguna de esas cosas es el ayuntamiento de Vega Quemada, de todos los que recorre el camino. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el ayuntamiento de Vega Quemada en esta situación tiene su respejo en la Junta Vecinal de la Devesa, que estaba cerrada o sigue estando cerrada porque sigue sin cumplir determinado tipo de cosas, al oscurantismo correspondiente de Vega Quemada, que no quiere saber nada de nada y que está metida en esa costra correspondiente. En su película personal, para hacer lo que le es más interesante a nivel partidista, no a nivel general. Y yo creo que está haciendo mucho daño. Pero me dices partidista porque al final eso tampoco lo entiendo muy bien, que es del Partido Popular en este caso, porque sí, la alcaldesa pertenece al Grupo Popular. Sí. ¿Al Partido Popular Español, al Partido Popular de la provincia de León o al Partido Popular de Vega Quemada? A todos. Complicado. A todos. A todos a la vez. Sí, sí. Esto es como aquel que tiene 3 amigos y quiere quedar bien con todos. Y al final no queda bien con ninguno. Con ninguno, sí. Bueno, pues te diré. Probablemente la mayor responsabilidad le corresponde a la alcaldesa de Quemada, al partido. Mayor no, todo. Concreto. ¿No? Porque hay otra cosa más, y es que las juntas vecinales dependen del ayuntamiento para determinado tipo de cosas, para la gestión de los recursos generales, para la distribución del presupuesto correspondiente y tal. Bueno, pues la idea del ayuntamiento de Vega Quemada es que ellos no quieren saber nada de cómo funcionan las juntas vecinales, que hagan lo que quieran, entonces, esa descoordinación... Como tuerca les aprieta un poquito para tenerlos controlados. Nada. Ni siquiera. Ni siquiera. Y está informada oralmente y por escrito de la situación que se estaba produciendo antes de las quejas que se presentaron al procurador del común, ¿no? Y ella no quiere saber nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ella... individualmente como alcaldesa y como cabeza visible de lo que es el ayuntamiento.
Y ese tipo de situaciones lo que trae es coartar la libertad y los derechos de la gente que forma parte del pueblo. Y como consecuencia de todo eso viene la abstención. Tampoco quiere tomar partido por esto. Lo único que ocurre es que si toma partido diciendo que no porque idealmente o ideológicamente ella entiende que debe ser que no, cortaría el proceso, como lo ha cortado, de la otra manera, y sabía perfectamente que la abstención traía como consecuencia la paralización. Lo que entiendo menos es que esa abstención se haya producido por unanimidad, porque los dos representantes del partido en la oposición también se han abstenido, y si se han abstenido han hecho el caldo gordo a la alcaldía y han cerrado completamente la boca a el 50%. Es muy creativa esa votación, es absolutamente inédita, y al final, en una de las cosas que hacemos o que pretendemos hacer en este programa es que las decisiones o las acciones que se lleven a cabo tengan mínimos de coherencia. Entonces yo ahora te voy a preguntar, porque tú mismo has sacado el pueblo de Boñar, y nosotros personalmente fuimos testigos cuando se votó el tema de esas juntas vecinales que se pretende o se pretendía, porque en este momento no sé cómo está ya la situación de las juntas vecinales de Boñar. Ahí esos mismos partidos están representados en ese arco municipal. Y sin embargo votaron todos favorablemente. No puedo entender que sea una decisión de partido. Al final entiendo que es una decisión personal, absolutamente creativa. Tiene una implicación, y de esto quería hablar contigo después, ¿no? Cómo sigue la hoja de ruta, porque es una manera de cortarle las piernas al corredor, absolutamente de una forma crítica, porque el PP, si en su posición es que no vayan adelante las juntas vecinales, vota que no. Dice que no. Es muy respetable, puedes no compartirlo, pues es muy respetable el voto que no. Sí. Si el PSOE tiene una posición favorable, puede votar que sí, y la mayoría no se cumple para poder seguir con el trámite. Pero de cualquier forma, explícanos, Rufino, porque la realidad final es que si eso hubiese salido con un sí, pongámonos en esa situación, ¿qué recorrido tenía toda esta historia a partir de ese momento? Has comentado un apunte al principio, la Diputación, la Junta de Castilla y León, y al final vamos a parar al callejón sin salida, que es la ley de régimen local. La ley de régimen local, sí. Y no solamente la ley orgánica, por así decir, de régimen local a nivel estatal, sino la ley de régimen local autonómica, que evidentemente tiene que cumplir y seguir los pasos de la ley orgánica, pero que tiene sus matices aquí, porque cada sitio, y es una palabra que últimamente a la que se le tiene mucho miedo por toda otra serie de cosas, cada sitio es singular. Y esa singularidad hay que intentar representarla. Yo te puedo comentar, dentro de las pedanías de Vega Quemada hay pedanías que tienen muchísima participación, actividad, porque así lo han decidido las juntas vecinales de manera voluntaria, y hay otras como la nuestra que estaba absolutamente cerrada. Ahora, al reconocerse las recomendaciones del procurador del común y ser aceptadas por la Junta Vecinal, empieza a haber algún tipo de cosas en que aparecen en el tablón de anuncios correspondiente y tal. Pero sigue existiendo una falta de información previa. Se te ponen los papeles allí cuando ya no tienen solución, ¿no? En alguna situación. Entonces, lo que sí me parece es que tanto en las elecciones autonómicas que vienen ahora, como en las futuras generales que pueda haber, como en el desarrollo de las reivindicaciones que los ayuntamientos puedan hacer el año que viene en relación con las elecciones correspondientes, tiene que haber una actualización muy, muy importante del funcionamiento de los entes locales, que son los que conocen realmente de primera mano lo que se necesita y para qué se necesita. Lo que pasa que, claro, muchos de ellos, como por ejemplo el nuestro,
dependen de otro ente intermedio que es la Diputación Provincial, que es la que concede determinado tipo de subvenciones para muchas cosas, que está permanentemente abierta a que esas solicitudes a proyectos se puedan presentar, pero que tiene las limitaciones correspondientes de ser una entidad provincial. Entonces estamos en una maraña administrativa, burocrática, legislativa, que pueblos pequeños o ayuntamientos pequeños no tienen medios para ponerlos en marcha. Y claro, no es lo mismo un pueblo pequeñito donde no se tienen determinados medios, que tener que desplazarte permanentemente 50, 60 kilómetros hasta León, a la Diputación, ir a hablar particularmente con la gente, que no fuera al revés, que vinieran personas de la administración a ayudar a resolver los problemas y a desarrollar los proyectos que se pueden tener. Corrígeme si yo lo he entendido bien o lo he entendido mal, pero tengo la sensación de que las administraciones no están para ayudar al ciudadano, sino que al final el ciudadano está para pelearse con las instituciones para conseguir que la coherencia a la que nos referíamos antes tenga y salga un poquito a la luz. Y otra cosa, estamos hablando de voluntades personales al final, sí, que son las que más pesan o las que más duelen aquí, ¿no? Sí. Porque somos plenamente conscientes que el recorrido que tienen a veces este tipo de reivindicaciones es largo, tortuoso y además lo que tú estás diciendo, no se cuentan con la financiación suficiente como para poder llegar al final. Tenemos, en ese caso tenemos dos extremos, o sea, hay pedanías, pueblos, entidades locales menores que funcionan estupendamente porque las rivalidades personales internas no existen y como consecuencia de ello van resolviendo cosas y van teniendo presupuestos adecuados para ello. Y en el otro extremo tenemos situaciones como la de Besa en las que las rivalidades personales, familiares, internas están detrayendo toda posibilidad de cuestiones. Te puedo contar algún ejemplo. Por poner un ejemplo a nivel presupuestario, el año pasado, un pueblo como la de Besa, que tenía 55 o 60 habitantes y tal, tiene un presupuesto de 20.000 y pico de euros entre todas las historias que pueden plantearse. Un pueblo como Acisa, que tiene menos, Acisa, que pertenece al Ayuntamiento de la Arcina, limítrofe con el nuestro, un pueblo como Acisa, por ejemplo, que tiene menos, ha tenido más de 50.000 euros, ¿va? Y claro, para el desarrollo de sus proyectos. ¿Y eso cómo se ha conseguido? Porque en ese pueblo en concreto la gente toda tira en una misma línea y tienen claro cómo desarrollar determinado tipo de cosas, y aquí la gente gasta sus energías en que este no haga lo que no me apetece a mí. Y el único que hace aquí cosas soy yo, y si no es lo que yo digo, no funciona. Rufino, que al final necesitamos que realmente dirijan las instituciones, empresas o empresarios o gestores, porque es que... No, gente normal. Gente normal. Pero es que, ¿qué es gente normal? ¿Qué es gente normal? Porque yo no sé quién es normal. Estas actitudes no las veo normales. Otra cosa, en nuestras manos está ya haber aprendido desde el 78 sí, que tenemos que empezar a dejar de votar a unas siglas. Hay que empezar a elegir a personas y votar a personas por su actitud, por su capacidad, por sus resultados, sin menospreciar de que a veces hay algunos que por su no tienen capacidad o no se dejan aconsejar o no se rodean de equipos suficientemente potentes como para llevar cosas, pues no lo consigan. Yo te saco un ejemplo que es para mí muy recurrente en esta zona. Yo siempre saco a Almanza. Yo no soy sospechoso de votar a la derecha, ¿vale? Pero el alcalde de Almanza es diputado provincial, es del Partido Popular, es abiertamente una persona de derechas, pero es un excelente gestor y como tal lo valoro. Y tiene un pueblo pequeño, pero en la medida de sus posibilidades obtiene rendimientos adecuados a las posibilidades que tiene. Y yo me quito el sombrero ante ese señor, ¿vale? ¿Por qué no empezamos a hacer lo mismo en todos los pueblos? Después yo contrasto esto que estoy diciendo con alcaldes del territorio
y se ponen de perfil como las momias egipcias. Aquí también teníamos el de Vega, Luis el de Vega, que era socialista, y vamos, era gestionaba el municipio de maravilla. Algo debemos estar haciendo mal. Yo estoy de acuerdo contigo en que debemos elegir a aquellas personas, no tanto dentro del espacio municipal, ¿no? En todo, pero fundamentalmente en el espacio municipal, aquellas personas que sean tengan una idea, porque eso es lo que es la ideología, tengan una idea o tengan otra idea, pero que sean lo suficientemente honestas y tengan una actitud de servicio público que no represente siempre voy a beneficiar y a beneficiarme del desarrollo de estas Sumo de filosofía, de capacidad y de rendimiento. Y olvidémonos de las siglas porque, bueno, esta mañana nos hemos despertado con las declaraciones del presidente del gobierno. Ya a nivel global, a lo mejor aquí estamos hablando del problema de la Devesa de Boñar y de Vega Quemada, o de Boñar o de cualquier pueblo, y resulta que mañana vamos a la gasolinera y nos piden un lingote de oro por poder echar gasolina allí, sin contar lo que nos puede subir el recibo de esto, del otro. ¿Cuáles son las mejores decisiones a tomar? ¿Cuáles son las mejores personas a elegir? ¿Cuál es el mejor procedimiento que tenemos que emplear? ¿Cómo tenemos que evaluar lo que nos ha pasado para intentar que no se repita? Mira, hay un elemento a lo largo de estos 3 años que sigo sin entender. Porque, en realidad, una vez que se han producido las decisiones de votación, sean en un sentido, sean en otro, que haya aquí unas personas responsables de esta situación, esas personas, si se apoyan en el resto de la gente, reparten la responsabilidad entre todos y no asumen el que una decisión suya pueda ser un fallo garrafal que les viene encima y les llama la atención y les vocean, que es una de las situaciones que... que hablas del bien común. Hablo de que esas personas, si se basan en el servicio al conjunto de la comunidad a la que sirven, están menos responsabilizadas, son menos responsables de las decisiones que toman porque se toman en conjunto. Bueno, pues, el bien común es como el sentido común, es el menos común de todos los sentidos. Y después hay otra cosa que tampoco he entendido muy bien y sigo sin entender, y es que llega un momento determinado en que esas personas se creen que lo único que es válido son sus ideas. Y no, las ideas de los demás ayudan, apoyan, complementan, vamos, como la conjugación facilitan. Del verbo dimitir, que es muy complicado en castellano. Es complicado, es complicado. Bueno, para finalizar ya, Rufino, ¿qué recorrido tiene pues mira, la Devesa en este tema? En este momento la gente, los vecinos de la Devesa que firmaron 3 veces, están cansados. Y ya desde la primera situación ha habido gente que me dijo, y en cierto modo tenían razón, que el ayuntamiento nos estaba tomando el pelo. Y la abstención en esas condiciones es una tomadura de pelo, pero radical. Nos han dejado calvos. Yo creo que es una falta de respeto, fíjate. Entonces, ahora mismo, dada la cercanía de los procesos electorales que se van a producir y tal, sí tenemos un caldo de cultivo suficientemente amplio como para decir, oye, si la mayoría quería esto, tenemos que conseguir unas personas que se presenten y que vayan a defender que en el futuro la Junta Vecinal va a funcionar como un concejo abierto. Y esas personas están ahí dentro, han firmado, están ayudando y tal. Porque lo que no podemos consentir es que la señora alcaldesa, en el argumento del Pleno para votar la abstención que figura ahí y que nos ha sido comunicado, diga que hace por lo menos, que hace más de 30 años que en ninguna pedanía del Ayuntamiento de Vega Quemada se celebraban concejos abiertos. Porque eso es mentira, es falso. Y el
dato, el elemento físico en el que eso se manifiesta su mentira es en las actas. ¿Eso podría ser prevaricación? En las actas. No sé jurídicamente cómo funciona. Sobre la justificación de un voto difícilmente, ¿verdad? Sí, no, porque... Pero éticamente... Porque lo que te van a decir es que yo tengo tres opciones. Votar que sí, votar que no, votar abstención. He decidido abstención y es muy bien, tan legal como... Pero vístase usted por los pies, quizás, ¿no? Por eso yo he manejado algunos conceptos de cobardía, de hipocresía, de tomadura de pelo, que son las que la gente que apoyaba la situación pues manifestaba de vez en cuando, ¿no? Cuando teníamos reuniones. Porque una de las cosas que sí hemos puesto en marcha y seguiremos poniendo en marcha es que de todas estas actuaciones todo el mundo tiene la información, los que votaron y los que no, los que tienen buzón. Sí. Todo el mundo tiene información escrita de cuál ha sido el proceso y cuáles han sido las decisiones que se han tomado con los documentos correspondientes, ¿no? Y esa información, a pesar de que mucha gente no la lea, porque, o no la lea completa, o busque otra información, o que a otra gente, por decir algo, le sirva para encender la lumbre de la cocina, la tienen todos y todos al mismo tiempo. No, hoy hablo por aquí, mañana por el otro lado. Entonces, ese modo de operar, diciendo a todos todo, en todo momento y en el mismo tiempo, creo que es un procedimiento que tenemos que volver a recuperar. No que simplemente lo cometemos en la barra del bar, no, que exista un documento que constate que esto va. Rufino, ya sabes de que las cosas hay que pronunciarlas en un medio público siempre con el prefijo presuntamente. Y presuntamente voy a decir que esto es como mínimo poco claro, poco transparente, poco popular. Pero eso que yo creo que está en todas las juntas vecinas, o sea, todos los municipios, poco más o menos. Bueno, unos más menos. Pero, sí, unos más menos, pero poco más o menos. Luis, hay que poner límites, hay cosas que no se deben consentir. Sí, y si las consentimos, lo que tenemos es que hablarlas abiertamente. Sí, pero no se deben consentir, pero tú, si te das cuenta, en el 90% de estos pueblinos la gente ya es mayor. Y la gente no se tiene que complicar. Hay gente de 80 años, 90 años. Pasa olímpicamente. Vale, estamos poniendo frente a frente una parte, gente mayor que ya no se manifiesta, que no tiene interés, que está ahí medio aparcada, y una gente... No todos, y una gente que actúa, maneja. ¿Por qué? Porque al final, si todo esto sucede, es porque hay cuotas de poder. Y esas cuotas de poder se deben de traducir en algo. Si no, no se hacen las cosas porque sí no funcionan. Yo sobre la gente mayor tengo varias historias. Primero, es verdad que mucha gente te viene y te dice, yo no quiero saber nada. Claro, no soy mayor. Pero es verdad también que hay gente mayor que sabe mucho. Sí, claro. Que sabe. Sí, yo no, ya le he dicho que no todos, una mayoría. Y a continuación, esa gente mayor que sabe mucho, a lo mejor no tiene que figurar en primera línea, pero sí es necesario que los que están en primera línea les den voz, les den voto, les pidan información y les hagan caso, en muchas de las cosas. Porque la gente, sobre todo la gente joven que está gestionando en los pueblos, funciona a otro ritmo. Y a veces ese ritmo no es el que conviene para los pueblos, ¿no? No es el que conviene para, bueno, pues la historia de pasar por aquí, por el pueblo y ver que todo el mundo está en su casa, todo el mundo hace sus cosas y no quiere, esto, WhatsApp, no sé qué, no, vayamos a las cosas de comer, ¿va? Y el darles esa oportunidad de poder decir con toda normalidad determinado tipo de cosas, para mí representa una hipótesis que voy a defender. Y es que los votos en las ciudades
es un voto, una persona, un voto. Y cambian y hay mucho censo para ir de aquí para allá y tal. Los votos en los pueblos valen por 2. Porque el voto de una persona que por razones religiosas, familiares y de otro tipo, y de otros laborales incluso y tal, iba siempre para este lado, si se quita de ahí, sí, claro, y se pone en otro sitio por las personas que se presentan, tengan una idea o tengan otra, es un voto doble. Es uno menos aquí y uno más allá. Uno más ahí. Y me da mucho miedo eso. Y te digo, ¿qué te ha hecho el PSOE? No. Ah, sí, no. Porque lo vas a pasar al otro lado y... Impresentable. ¿Esto qué es? Impresentable. Pero, y te digo más, en el Ayuntamiento de Guayaquemada, en las 2 últimas elecciones municipales, ha habido el mismo resultado, en las 2, en la del 19 y la del 23. 5 concejales para el PP, 2 concejales para el PSOE. Pero en las 2 ocasiones ha sido por un voto. Por un voto, ellos podían tener 4 y estos 3, en las 2 ocasiones. Y es simplemente por un voto y por la ley DON con la que funcionamos, que yo creo que ya deberíamos, y vamos a hablar en plan global para arreglar el mundo, ya debíamos cambiarla, porque ya es hora. Igual que debíamos cambiar la ley electoral que nos tiene en permanente vilo durante todos los años y paralizados. Ahora no se puede hacer nada porque hay elecciones. Si cambiamos esto, desmontamos el bipartidismo. Ah, sí. Bueno, tampoco es malo, ¿eh? Yo no digo que sea malo. No, quiero decir... Yo creo que es muy bueno. Quiero decir que desmontar el bipartidismo no es malo. No debería serlo. No es malo. Pero debe haber una mayoría ingente de gente que considera que sí lo es. Yo ahí lo dejo. Mira, Rufino. Sí, los de la fiesta se acabó y tal. Se acabó la fiesta. Bueno, no sé. Yo es que, como dicen ahora muchos políticos de uno y otro bando, yo no pongo la mano ya en el fuego por nadie. Visto lo visto, por nada ni por nadie. La última vez que me propusieron hacerme cargo de una gestión de este tipo, yo lo acepté, y lo primero que les dije a los compañeros que me habían elegido, les dije: lo único que os pido es que pase lo que pase, nadie de aquí ponga la mano en el fuego por mí. Si hace falta la pongo yo, pero que nadie ponga la mano si aparece cualquier Bueno, pues tipo estos de cosas. modelos de ética, supongo que lo sabes, pero si no te lo voy a recordar, no funcionan en la política general del país, es otra historia. Aquí no. Mira, Rufino, nosotros tenemos aquí en nuestro programa, tenemos una galería igual que tiene, hacen publicidad, el McDonald's, que pone el empleado del mes, vamos poniendo los alcaldes del mes, de la semana, del año, por méritos propios. Ya teníamos al alcalde ¿era de Valde? No, de Prioro. El de Prioro... No, el de Prioro no, era el de Valdelugueros. Valdelugueros, ¿no? Sí. Por esa maravilla del engorde del censo local. Y vamos a poner también a la señora alcaldesa de Guayaquemada, que no recuerdo bien el nombre, María Luisa. No, Maribel Fresno. Maribel Fresno, pues por méritos propios la vamos a poner ahí en nuestra galería de grandes figuras. Por aquí no lo ves, pero inmediatamente encima de mis palabras va a salir el retrato para que quede eso, retratada, ¿no? Porque cada uno, ya que de otra manera no tienen algún código de justicia, por lo menos nosotros los ponemos ahí para que esa popularidad que se han ganado se la ganen por algo que sea tangible. Rufino. Que también ahí se engorda el censo en Guayaquemada. Se engorda la vaca. Yo no conozco demasiado pero sí sé que en la última elección del año 2023 hubo algunas personas que se censaron en una cuadra de un determinado pueblo. ¿En una cuadra? En una cuadra de un determinado pueblo. Para poder votar. No, pero que se censaron oficialmente. Sí. Con el tiempo suficiente, porque a mí no me dio tiempo en enero de ese año, porque al censarnos en marzo no podíamos votar hasta que pasen 6 meses. Entonces, pero sí sé de esa situación. Sí.
de aumentos. Sí. En fin, igual que ha habido aumentos, vuelvo a repetir, en la Devesa de Boñar de hace año y medio para acá, de 5 personas más en el censo, por las razones que ellos consideran oportunas. Que en un momento determinado el señor secretario me decía a mí, puede ser porque así pagan menos por el impuesto de circulación. Bueno, puede ser por lo que sea. Ellos han tomado esa decisión y nadie tiene por qué. Tanto por el por qué, si se puede o no se puede, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Después los análisis personales ya saldrían en otro capítulo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Solamente un apunte ya, rápido, por favor. ¿Habrá siguiente paso? ¿Puedes anticiparnos algo de lo que...? Yo creo que sí, que en las próximas veces, en las próximas oportunidades, seguiremos defendiendo los derechos que tenemos y cuando no se cumplan antes me decías tú, bueno, yo tengo ahora mismo pendiente una nueva queja al Procurador del Común, pero dada la situación también tengo el pensamiento de que los juzgados están abiertos. Hay que ir a la Fiscalía. Los juzgados hay que ir a la Fiscalía. Los juzgados están abiertos porque llegado un momento determinado, si ni oralmente, ni por recomendaciones, ni por avisos, ni por nada se cumplen determinado tipo de cosas, yo voy a seguir defendiendo mis derechos. Hay que ir a la Fiscalía, pero te digo una cosa, la Fiscalía también retrocede como las tortugas, ya, claro. O sea, es difícil llegar a que tomen implicación por cosas que sinceramente son flagrantes y están sucediendo en nuestros pueblos. Es que en ese caso de la judicatura, todavía tienen que pasar años antes de que se disuelva lo que se produjo endogámicamente durante tantísimo tiempo. Y muchas de las personas que están en esos puestos tienen un pozo anterior a nivel... A ver si lo he entendido bien eso. Yo te lo arreglo por detrás. Por ejemplo... Te lo arreglo por detrás, ¿vale? Por ejemplo, y según quién venga, y según lo que traiga, y según de dónde venga, la cosa va más rápida o más lenta, o simplemente, como tú no sabes nada, te digo que esto no es posible y se acabó y se borró. Para cerrar, que la oposición empiece a hacer su trabajo en los ayuntamientos, que entienda que lo que tiene que hacer es precisamente esto que a veces algún ciudadano hace, afortunadamente, que es que cuando hay una cosa que sea flagrante, comunicarlo a la Fiscalía, a la Fiscalía directamente. Que después tiene más o menos recorrido, no lo sé, pero hay que dar luz y taquígrafos a cosas que son un poquito escandalosas. A ver, una barbaridad que te voy a decir. Me gusta. Se me ha ocurrido alguna vez ir a la Fiscalía y denunciar a la señora Ayuso. ¿Por qué? Porque dice que no cumple la ley, que ella no va a cumplir la ley. Coño, perdón, una persona que está de responsable de una determinada autonomía, que tiene que cumplir la ley, que está cobrando indirectamente, pero de mis impuestos. Sí, y se permite el lujo de decir yo no voy a cumplir la ley. Y que nadie diga nada, pues se me ha ocurrido esa posibilidad. Pero ya sabes. Entonces habría que denunciar a todo el mundo. Porque todo el mundo, el mismo que está en el gobierno, dice que no cumplen la ley. No, Luis, porque no todos son iguales. No, yo no he dicho que todos son iguales, pero tú ahora mismo, por ejemplo, entras en el gobierno y ellos no son los que no cumplen la ley, de nada, les da igual. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que sí, todo el mundo no cumple la ley. En fin, como nuestro cometido son los pueblos, esta provincia y demás, vamos a empezar por aquí, ¿no? Por lo pequeño. Desde abajo, a ver si podemos ir cambiando alguna cosita. Es que en lo pequeño es donde está la calidad. Eso por un lado. Y segundo, si queremos cambiarlo de arriba hay que empezar porque los de abajo no se acostumbran a que todo es tan fácil. Y a no tener miedo a ser singulares. Sí. Porque singulares quiere decir somos individuos que participamos, pero soy singular. Ni a ser radicales, porque ser radicales es ir a la raíz de las cosas. Ni a ser protestones. Porque sí. No es porque sí,
porque además tenemos la suerte de que tenemos múltiples razones que creo que han quedado claras en esta mesa. Cuando haya más acontecimientos, Rufino, te esperamos en esta mesa y ya, pues si se nos avanza la hora, ya nos vamos directos al vino, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rufino. Gracias. Muchísimas gracias. En Radio Montaña Leonesa, con Luis Robles y